La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos a Conversando de la región de los lagos. Hoy día volvemos sobre uno de los temas candentes de estos últimos meses. Se trata de la situación en el mar interior de Chiloé, en las costas de Calbuco, Carelmapu, Maullín y en torno a Ancud. Y hemos invitado a Ricardo Álvarez de la Fundación para la Superación de la Pobreza con el objetivo de plantearlo a la luz de lo que sería la superación de esta situación, es decir, cómo a la luz del desarrollo sustentable podríamos levantar alternativas de superación de la situación que nos encontramos. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, agradecido con ustedes por la invitación y para poder discutir temas que son súper contingentes todavía. Hace muy poco hemos tenido crisis grandotas que nos han reactivado en esta búsqueda de una solución colectiva. Más adelante te voy a preguntar si ustedes tienen algunas cifras nuevas sobre la situación de la pobreza en la isla, pero quisiéramos hacer un poco un recuerdo en el sentido de que a finales de diciembre la industria salmonera anunció el despido de algunos trabajadores por razones de precio, de caída del precio internacional. Posteriormente apareció el Blue Algal, es decir, un conjunto de algas nocivas que se expandieron en el mar interior, y consecuencia de ello es una mortalidad importante de casi 120.000 toneladas de salmones, en las cuales unos fueron lanzados a alta mar legalmente, otros fueron dejados ilegalmente donde estaban, y posteriormente apareció la marea roja. La marea roja obligó a la veda de los mariscos, de los bivalvos, de un conjunto de moluscos que se alimentan de esta alga llamada Alexandrium catenella, y todo eso ha traído un cuadro en la cual nos hace preguntarnos hoy día cuál sería el desarrollo estable, el desarrollo sustentable para el mar interior, para Chiloé, para la actividad marítima. ¿Qué opinión tienes tú en general sobre esta situación que se ha desencadenado en los últimos 6 meses en la región de los lagos? Es bien complejo el tema. Nosotros en la Fundación estamos desarrollando un estudio regional que tiene que ver con la historia de las islas más pequeñas, siempre son las más invisibles en la historia regional y nacional, y cómo sus poblaciones reaccionaron ante crisis históricas. Ha habido muchas, desde el siglo XIX, antes, hoy en día, crisis que han impactado estos territorios, a economías que son muy diversas, y lo que hemos visto es que los impactos del entorno, ¿no es cierto?, generan reacciones muy diversas. Algo positivo que encontramos, por ejemplo, es que la diversidad de manifestaciones culturales y de técnicas, procedimientos aplicados en las islas pequeñas, esta diversidad, uno podría hablar de resiliencia. Mientras mayores alternativas hay de reaccionar frente a las crisis, al menos 1, 2 o 3 funcionan. O sea, en ese sentido es nuestro nicho de donde deberíamos aprender. Para las políticas públicas son personas desconocidas y prácticas desconocidas. Lo que hemos visto sí es que con respecto a las crisis históricas, hoy en día lo que no funcionó es que los canales interiores no sirvieron de colchón. Siempre los canales interiores habían servido de amortiguador frente a las crisis porque aportaban alimentación, ¿no es cierto? Aportaban múltiples alternativas para reacción, para generar alternativas productivas, de habitabilidad. Y esta vez el mar interior está tan deteriorado, ¿no es cierto?, que no funcionó. Y la gente que pensó, voy a hacer lo mismo que hicieron las generaciones antiguas cada vez que tuvieron una crisis, ya no tuvieron alternativa, y esto ha motivado, entre otras cosas, la fuga de más gente todavía hacia ciudades grandotas, formando periferia urbana, etcétera, etcétera. El que provocó, ¿no es cierto?, esa gran crisis probablemente tiene que ver un poco como lo que aparece acá en el texto, que es una industria absolutamente insustentable, subvencionada por el Estado, y que dejó la escoba, entre comillas. O sea, el único amortiguador que teníamos como canales interiores para tanta población está en un estado de choque, y hay que ver cómo lo recuperamos, y eso implica empezar a tomar decisiones políticas nacionales con respecto a si este tipo de usos son viables para nuestro territorio, o empezamos a pensar en los usos más locales. Ahí lo que ha estado en el centro de la discusión es si esto tiene causas naturales, sí, externas,
o tiene causas propias de la acción de la industria salmonera sobre el borde costero. Sobre las causas externas, en primer momento fue simplemente que se necesitaba reducir mano de obra, reducir personal, reducir costos, porque los precios ya no daban. Y en ese sentido se anunció un primer despido que alcanzaba aproximadamente al 10% de la fuerza de trabajo de la industria salmonera. Posteriormente, con el impacto del bloom de alga, se agregó otro 10% de despido, siendo un total de aproximadamente 7.000 personas las que han sido licenciadas en el último periodo, que trabajaban directamente vinculados a esto. Y después, con la aparición de la marea roja, ya se agregaron otros sectores sociales que estuvieron impedidos de trabajar durante algunos meses. Entonces, la disyuntiva entre lo natural y la intervención artificial, ¿cuál es la opinión que tú tienes sobre ese tema? Nosotros, bueno, lo que advertimos es que hoy en día los habitantes de las islas pequeñas, que son las que están relacionadas con todos estos centros de cultivo, viven una realidad bastante marginal a todo este desarrollo industrial, pero sí viven justamente la pérdida de empleo. O sea, económicamente uno ve que en las islas el impacto de esta industria, que ha generado muchos millones, de acuerdo a los discursos, ¿no es cierto?, no se ve en el territorio. Hay una pobreza extrema que probablemente no se ve en el continente, pero sí se ve en las islas, material, en habitabilidad. La gente vive con menos de 100.000 pesos, 80.000 pesos. El 80% de la población de las islas pequeñas vive con ese sueldo. Y los centros de cultivo y otros oficios ligados a la industria les habían permitido el acceso predecible a un gasto. O sea, en ese sentido era bastante positivo. Fueron los primeros en ser recortados. Ese es el problema. La industria además moviliza mucha población que viene de San Juan de la Costa, que viene de otros lugares, se la lleva también a Patagonia y Aysén. Y lo que hemos advertido es que estos desplazamientos de población son tremendamente violentos para el territorio, porque la industria lo que hace es abaratar costos y los despide. Pero quien se hace cargo de esa mano de obra que está buscando empleo, que tiene familia, ¿no es cierto?, que tiene deudas, sobre todo en Chile con la cantidad de deudas que hay, y el municipio que tenía pensado construir, por ejemplo, un gimnasio, tiene que decir, sabes que en realidad vamos a tener que rentar estos fondos para la oficina OMIL y vamos a tener que generar estos empleos pequeños para hacernos cargo de la cesantía. Y algo que también habíamos conversado en un momento anterior era, además, los costos ambientales que genera este tipo de industria, los asume también un municipio empobrecido, una escuela rural que va con los niños a limpiar, etcétera, etcétera. O sea, todas las externalidades negativas de este proceso industrial los asume el Estado, a través de nosotros. Ahí pareciera que hay como un desenraizamiento de la población. Los que ingresan a trabajar a la industria salmonera eran antiguos campesinos, antiguos obreros agrícolas, algunos trabajadores de temporada, que en verano se dedican a la agricultura y en invierno colectaban mariscos, salían hacían algunas actividades de pesca artesanal, y que en esa medida la llegada de la industria los atrajo, los sacó de su medio y los puso a trabajar. Y que en la actualidad, al ser licenciados, no tienen cómo volver atrás. No tienen cómo volver atrás porque las especies en las cuales ellos pescaban de los moluscos, de la pesca artesanal, están agotados, y porque la agricultura hoy día no tiene el ritmo de encadenamiento productivo, el ritmo de generación de empleo y de actividad suficientemente para que ellos los absorba y volver a ser obreros agrícolas. Sí. Entonces hay como una situación en la cual simplemente siguieron un camino de la actividad de agricultura y de pesca de subsistencia, y hoy día, después de que quedan sin trabajo en las salmoneras, no tienen a dónde acudirse más que inscribirse a la OMIL de las comunas. El problema más grave es que todo este tema de cambio de oficio, entre comillas, de cambio de vida, de expectativas, de futuros, horizontes, vino acompañado de mucho discurso. A ver, cuando un niño en una isla, por ejemplo, comienza a ir a los primeros cursos de educación, se le instala un imaginario de bienestar que no existe en la isla. El niño, desde que es chico hasta que egresa de esa escuela rural en la isla, todo el tiempo se le está diciendo que para que se sienta bien, el bienestar económico, social, cultural, etcétera, en realidad no tiene que estar en la isla es precaria, es atrasada, significa rezago, y todo lo bueno lo va a obtener en la ciudad. O sea, un mayor estímulo como país a trabajar, además una industria procesadora.
Los campesinos, nos dimos cuenta, por ejemplo, que al menos el 70% de la economía rural de estas pequeñas islas tiene que ver con esta economía agraria, pecuaria, pero de pequeña escala, que no genera, hay algo súper importante, no genera dinero en efectivo. Yo no puedo predecir los gastos, por ejemplo, para comprar los uniformes de mi hijo con la agricultura y la ganadería. Pero sí me puedo hacer cargo de impactos grandes. Murió un pariente, por ejemplo, en Argentina, yo vendo un pedazo de campo, vendo un par de animales, y con eso costeo ese tema. De ahí viene la recolección de algas. Al menos un 20% de esa población vive de la actividad de recolección de algas. Y ahí para abajo empieza recién a aparecer un 5%, por ejemplo, de asalariado en la industria, asalariado para el Estado, etcétera. Y cuando le preguntamos a la gente qué es lo que los motivaba a buscar de preferencia labores asalariadas, era que implica predecir el gasto. O sea, la vida moderna, yo puedo saber que tal día voy a poder pagar una deuda, tal día voy a poder comprar esto, a diferencia de la otra, el estilo de vida más antiguo, que en realidad no es tan predecible. Y ahí viene asociado de nuevo esta carga negativa del discurso de es inseguro, no es bueno, no es bienestar. Y lamentablemente también en paralelo lo que hemos visto es que hay políticas públicas que están bien intencionadas, por ejemplo, políticas relacionadas con el tema agrario y pecuario, pero que lamentablemente van asociadas al endeudamiento crediticio. Y la familia ni siquiera se endeuda con el Estado, se endeuda directamente con un banco para comprar abonos químicos, herbicidas que uno se pregunta, ¿serán necesarios? Y finalmente, en paralelo a que está perdiendo estas otras fuentes alternativas, se está endeudando, está vendiendo los campos. O sea, todo va, todas las señales que les damos desde el Estado, desde la industria, son váyase de aquí porque no tienen la menor posibilidad de quedarse. A principios de año, en un seminario, el presidente de la FENATRASAL, John Hurtado, informaba que el promedio de los salarios obreros de la industria del salmón era de 285.000 pesos, lo que es un poquito más que el salario mínimo. En esa época era 251.000 el salario mínimo. Y por lo tanto, si ellos pierden su fuente de trabajo, pasan a ser pobres, porque no tienen ahorro acumulado. Y como tú decías, le pueden tener algunas posibilidades de acceder a ciertos créditos, pero después quedan endeudados. Ahora, esa masa de personas que quedan sin trabajo, ¿cómo estiman ustedes y repercute sobre la pobreza? Los que recorren, digamos, ese mínimo, suponiendo que en total hay 7.000 trabajadores de la industria del salmón que han quedado cesantes, hay 7.000 trabajadores de las empresas de servicio y subcontratistas, entre las cuales están los buzos, los que se preocupan de los alimentos, el transporte, una serie de actividades que generaba, que también están cesantes, y la pesca artesanal, que por el impacto de la marea roja, también el Estado pagó 6.000 bonos. Por lo menos hay 6.000 personas de la pesca artesanal, de los que estaban inscritos en los registros, que no han trabajado los últimos 4 meses y que ahora, una vez que empiezan ya, que está limpia el mar de marea roja, los bivalvos empiezan a limpiarse, y en unos meses más, unas semanas más, espero yo, podamos volver a comer mariscos seguros de casi la totalidad del sector. ¿Cómo impacta en la pobreza? ¿Cómo impacta en la marginalidad? ¿Cuáles son un poco las estimaciones en base a la experiencia que ustedes tienen? Claro, claramente va a aumentar la pobreza multidimensional, porque no solamente tiene que ver con el tema de ingresos, sino que todos los otros ámbitos de bienestar que están involucrados. Muchas veces incluso llegan a ser subjetivos. La inseguridad que me genera a mí saber que no sé qué voy a hacer en un par de meses más afecta mi calidad de vida. Algo que tal vez no se mencionó es que la pesca artesanal, con todo lo que se la critica, es también uno de los amortiguadores más grandes para estas crisis de cesantía. Cuando los cesantes de la industria del salmón no saben qué hacer y las oficinas OMIL no son capaces de hacerse cargo de todo eso, es la pesca artesanal la que recibe esos miles de personas. Y los pescadores dicen, nosotros ya estamos en un nivel de tensión gigantesco y más encima tenemos que servir de esto. Sí, pero ahí yo te acoto de que en este momento no pueden replegarse a la pesca artesanal porque hay un agotamiento de las especies, hay un aumento de las vedas, hay restricción de las cuotas de pesca, y por lo tanto ya ha habido una restricción importante de la pesca artesanal en el último tiempo. Entonces ya no tienen retaguardia para replagarse los obreros del salmón a la antigua pesca artesanal, colectores de orilla, colectores de moluscos,
etcétera. Entonces, ¿cómo repercute eso en los grados de pobreza? Los aumenta claramente y además los complejiza porque, por ejemplo, en San Juan de la Costa, la comuna de San Juan de la Costa, probablemente la municipalidad se va a dar cuenta de que tiene mayores niveles de pobreza en un minuto dado y dice, nosotros no tenemos costa trabajando con salmones, pero sí tenemos a buena parte de los hombres de nuestra comuna trabajando en salmoneras. ¿Qué es lo que ocurre con eso cuando ocurre esa cesantía? Es que todos ellos vuelven otra vez a sus zonas de donde partieron, de origen, y se llevan esas problemáticas de pobreza. La pobreza no se restringe a un límite administrativo, una comuna. Y además la solución, de nuevo, tampoco se puede resolver dentro del límite administrativo. Y es cuando la pobreza generada en ciertos territorios se traslada e impacta zonas donde jamás la gente esperaría que esos problemas fueran tan grandes. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo en paralelo otra investigación sobre lo que ocurre históricamente, en la historia reciente de Cochamó con los pescadores artesanales, que es una de las experiencias positivas que uno puede decir. Y ellos, a pesar de que no tuvieron problemáticas de marea roja en el estuario de Reloncaví, sí se vieron afectados porque Chiloé, que es el gran comprador, y Calbuco, dijeron, lo lamento, pero yo no puedo comprarte. Las semillas de chorito de las cuelgas, por ejemplo, no pueden esperar mucho tiempo si siguen creciendo. Entonces, en un minuto dado estaban muy seguros, muy tranquilos, porque la mitilicultura es una industria que ha empezado a crecer positivamente, etcétera, y la marea roja y todo lo que ocurre lejos de ellos los enfrenta a un desafío que no saben cómo resolver, porque es tan grande que los vuelve a dejar en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo puedo estar ganando plata, pero eso no significa que yo no sea vulnerable ante estas crisis. ¿Por qué decía que es positiva la experiencia de Cochamó? Porque la industria acuícola, por ejemplo, lo que hizo es que en un minuto dado comienza a privatizar espacios de agua con usos privados, ¿no es cierto?, comerciales. Los beneficios generalmente se van para el exterior. Y lo que ocurre con las poblaciones que viven en las islas de alrededor o la costa es que son mano de obra muy mal pagada. Generan impacto económico, pero no son propietarios ellos ni del destino de esas aguas, ni de los dividendos que genera ese territorio. Los dividendos se van. Y en Cochamó, los pescadores artesanales, más o menos en el año 2003, por ahí, estaban desorganizados, trabajaban sobre todo en la extracción y se dieron cuenta que si ellos no se apropiaban de los espacios de agua, iban a vivir lo mismo que vivía la gente de Chiloé, que en realidad es ser mano de obra mal calificada para una industria. Ellos se apropiaron de los espacios de agua, ahí trabajó durante muchos años también el programa Servicio País, Fundación Chinquihue y otros organismos, y hoy en día muchos de ellos son empresarios mitilícolas y son los que ofrecen las semillas para Calbuco y Chiloé. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta perfectamente la gente que vive en los lugares que generan estos grandes dividendos pueden ser los que controlan esa economía. Ya, pero ahí los minicultores van a ser directamente afectados por la marea roja, porque si los quistes que están en el fondo del mar reaparecen cada vez que existen condiciones favorables, evidentemente que la miticultura no va a poder trabajar, va a tener que postergar su extracción, va a tener que postergar las semillas y eso repercute sobre ellos. Vamos a hacer una pequeña detención y proseguimos conversando con Ricardo Álvarez de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, continuamos conversando de la región de los lagos con Ricardo Álvarez de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y estábamos ahí en medio de la situación que afectaba al mar interior de Chiloé y las costas
del canal de Chacao, con el problema de la aparición de la marea roja, en la cual había una discusión si era natural o si era algo creado artificialmente. Ya un poco avanzado las discusiones sobre los temas, hoy día podemos decir que las causas naturales siempre han estado presentes. Es decir, que hace miles de millones de años que el mar tiene 8 grados promedio en invierno, 12 grados en verano, y hay una diferencia que puede ser que con el fenómeno del Niño se haya aumentado un poco más en promedio. Hace muchos años que hay algas en el mar y que en el medio acuático se ven favorecidos por la mayor luminosidad que hay en el verano, extensión de los días, mayor profundidad. Los niveles de salinidad no han cambiado sustancialmente y lo que ha variado en los últimos periodos, lo decisivo, son los nutrientes de las cuales las algas se alimentan, y particularmente las algas nocivas sacan más ventaja que las otras algas virtuosas que hay en el mar. Y en ese sentido es que más bien la conclusión hoy día es que los 30 años, estas 3 décadas de intervención de los bordes costeros por la industria salmonera son los que han aportado mayoritariamente nuevos nutrientes adicionales, que es la excreción por las branquias de los salmones, que es amonio, y que eso da miles de toneladas de nitrógeno. Y por lo tanto hoy día se ve favorecida tanto el alga verde con el bloom algal como el alga roja con la marea roja de estos mayores alimentos, y por lo tanto es fundamentalmente la industria salmonera que está golpeando hoy día la pesca artesanal y los bivalvos. Y si no hay una limpieza del mar, una detención de la saturación de las aguas, esto va a continuar. ¿Qué piensas tú de esa visión que hoy día se está aclarando, digamos, debido a los distintos científicos que han tirado sus ideas sobre la mesa? Sí, bueno, hay que pensar también en la cantidad de aporte que está haciendo la agricultura desde hace un tiempo atrás también. Como que todos los incentivos que vienen desde el exterior son contraproducentes con la sustentabilidad de todo este territorio que es nuestro, maritorio y territorio. Yo recuerdo que uno de los temas que se discutía mucho en Chiloé es que todo el foco se centró en estos salmones que fueron arrojados al mar como causantes de la marea roja, y otros decíamos, eso es desviar la atención, porque si se llega a financiar un proyecto de investigación en el alta mar, va a dar resultados que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en el fiordo, en los mares interiores, que es donde de verdad hemos tenido 30 años de impacto brutal. O sea, si todos nos centramos en lo que ocurrió en el mar, va a ser la solución fácil y todos se van a excusar, porque claramente los resultados van a decir que en realidad la industria del salmón no impactó con esa cucharada de caca como se dijo en algún minuto. Lamentablemente el Estado financió la investigación en alta mar y seguimos sin una investigación en los fiordos y en los canales. O sea, uno sabe que está la escoba, hay algunos investigadores que están trabajando, pero hacerle un seguimiento a esos 30 años en detalle claramente nos daría una imagen mucho más dramática de lo que conocemos hasta ahora, al grado de saber si es capaz de recuperarse o no este estuario. Los fiordos, los canales que tenemos funcionan casi como un estuario, hay mucha agua dulce implicada, es un paisaje mucho más complejo de lo que uno piensa. Hoy día la intensidad y la extensión de la marea roja deja quistes en el fondo y por lo tanto reaparecen periódicamente, ya no es posible sacarlos. Claro. Basta que las condiciones un poco de calor y de luminosidad se viertan para que esto reaparezca nuevamente. Entonces, aquí no hay otra solución que erradicar la industria salmonera de la 10ª región, para que pueda resurgir la pesca artesanal, los colectores de orilla, y retomar un poco la actividad de subsistencia, de pesca de subsistencia que estaban acostumbrados anteriormente. Las comunidades ribereñas vivían del mar y subsistían en términos bastante suficientes para ello. Sí. Entonces ahora se ve un poco interrumpida con esta cantidad de vedas y cantidad de mareas rojas que se instalan periódicamente y que son una amenaza para la subsistencia, yo diría, de la isla de Chiloé, de Chiloé continental y de los canales del Chacao hasta la parte norte de la región de los lagos. Claro. Algo que conversábamos en una ocasión era lo absurdo que significa que
Buena parte de la pesca artesanal se transforma hoy en día, además con la modificación de la ley de pesca, en aceite y harina para alimentar a salmones, con una pérdida de nutrientes, una pérdida de diversidad biológica gigantesca, y los salmones además no los comemos nosotros. Entonces, hay un minuto en que yo recuerdo un aviso que salió acá en la región promocionando la industria de salmones cuando recién empezó, y que era: vamos a alimentar a 4.000 millones potenciales clientes en el mundo. Y uno sabía que uno no formaba parte de esos 4.000 millones de clientes. O sea, eso estaba claro, que el territorio iba a ser usado para alimentar ese mercado mundial, que hay que recordar, el discurso original de la salmonicultura era: vamos a superar la pobreza alimentaria del mundo. Y todos sabemos que no era el mercado al cual iba dirigido esto. La economía interna de Chiloé, si volviera a este tema de circuitos cortos de comercialización, perfectamente sostienen los habitantes de estas islas, si uno además en paralelo va recuperando estos entornos, estos ambientes. Hay experiencia, por ejemplo, si empieza a repoblarse de nuevo con algas, que es el espacio donde crecen todas estas especies cuando son alevines, chiquititas, ¿no es cierto? O sea, acá lo que falta, lo que hay, por ejemplo, son conocimientos, hay propuestas, hay mucha información, investigadores de por medio, las comunidades, etcétera, pero lo que falta es una directriz desde arriba, un programa en realidad a largo plazo, porque lo que hemos visto es que siempre hay una voluntad en el territorio para un uso específico, mejorar esto otro, queremos esto como destino, pero finalmente las decisiones sobre el uso macro del lugar vienen desde el exterior. Sí, la continuidad de este mar saturado significa reducir aún más la pesca artesanal, sí, los colectores de orilla, los colectores de moluscos, es decir, el efecto que tiene sobre la población cesante aumenta. Y entonces, desde el punto de vista de un desarrollo sustentable en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo político, está puesto justo en el centro del tema. Es decir, aquí tenemos que organizar un sistema de producción y de distribución que aspire a satisfacer las necesidades humanas, sí, pero no tiene que ver con esto de exportar a largas distancias para segmentos de la sociedad de alta. Es decir, esto no tiene nada que ver con las necesidades de este modelo económico el que está en cuestión, porque hoy día está creando un problema y no solucionando muchas otras consecuencias que trae consigo. Entonces, el desarrollo sustentable está no solo en no deteriorar el ambiente y dejar un ambiente en la misma calidad, al menos para las generaciones futuras, sino que además preocuparse de resolver los problemas de los habitantes del lugar, que aquí están siendo cuestionados por esta intervención y este modelo intensivo de reproducción de los salmones. Claro. O sea, hay que pensar también incluso en el tema de la descentralización de la toma de decisión, una descentralización real, además, efectiva, cuando ocurrió esta crisis y la forma en que el Estado resolvió el problema con estos bonos dirigidos unilaterales, porque no importaba si la persona estaba de acuerdo o no, bypaseando a las autoridades locales, es una pésima señal. Fragmentó muy bien, o sea, fue muy efectivo en fragmentar este movimiento que además venía con propuestas, ¿no es cierto? Lo desarticuló, generó rencillas que hoy en día va a costar mucho además recuperar. En Chiloé todo este movimiento social que en un minuto estuvo muy unido, hoy en día está fragmentado, y esas heridas fueron generadas además por la forma en la que se trató de resolver el problema. Entonces uno se pregunta, aparte de todos los problemas que se van acumulando, ¿cómo van a restaurar o cicatrizar estos conflictos que se generaron con la forma básicamente de traspasar bonos de manera individual, ¿no es cierto? Es un tema súper complejo, y a veces uno piensa, probablemente la generación de nosotros no va a alcanzar a ver resultados, pero la generación de nuestros hijos alcanzará a ver el resultado, y ya tenemos que estar pensando en nietos. ¿Cómo se vería la sustentabilidad de ese borde costero que tú has analizado en las islas pequeñas particularmente, la vuelta de esos antiguos habitantes que se fueron a la industria salmonera y que vuelven cesantes? Claro. ¿Cómo tú ves el retomar una iniciativa creadora de esperanzas para la actividad futura de esos cesantes? Parte desde algo que es súper básico y tal vez lejano, y tiene que ver con cuál es el imaginario que tengo yo de bienestar. Así como está hoy en día el imaginario de bienestar construido en la población, que está básicamente ligado al tema material, esa gente difícilmente va a volver, porque lo material es mucho más fácil de conseguir en la ciudad, fuera de
se olvidó todo lo que tenía que ver con el bienestar integral, multidimensional, y en eso hemos sido todos responsables de educación, economía, etcétera. Por ejemplo, la gente de las islas siempre tiene carencias, y esas carencias han sido satisfechas de manera importante en las últimas décadas con cosas materiales, una rampa nueva, electrificación rural, nuevos caminos. Pero paradójicamente, cuando uno va a las islas, año tras año, ve menos niños, ve menos gente, menos jóvenes, solamente quedan los viejos. Y cuando uno le pregunta a los jóvenes, pero ahora tienes un montón de cosas materiales que tus papás decían que eran necesarias, pero tú te vas. Y es lo que dice, sí, pero es que acá yo no puedo desarrollar lo que ahora quiero hacer. O sea, la pobreza también tiene que ver con la libertad de decisiones. Y en una isla donde no tengo opciones laborales, ni puedo desarrollar un proyecto de vida, pero sí estoy lleno de cosas materiales, es muy difícil que vuelvan. Y eso tiene que ver también parte de este discurso imaginario en que siempre se ha puesto énfasis en que las islas son retraso, son rezago, vivir en una isla es malo. Uno ve en el mundo, está lleno de islas pobladas donde la gente quiere irse a vivir a la isla y nosotros somos los únicos que decimos que irse a vivir a una isla significa retroceder, hacerse más precario, etcétera. Y en ese sentido significa cambiar radicalmente las políticas públicas de islas. Nosotros hemos visto que uno de los detalles importantes, la relación del Estado con la gente que vive en las islas tiene que ver hasta ahora, desde hace mucho tiempo, con que la persona declare sus no tenencias. Yo soy carente de esto otro, y así el Estado me dice, yo te voy a paliar parcial o totalmente tu problema. Una relación súper paternal y vertical. Y hay experiencias, y era como lo hacía la gente antigua, donde en realidad uno lo que le pide a la gente, dime tus tenencias, tus valores, tus recursos territoriales, qué es lo que sabes tú, tus habilidades. Y eso haría que la gente empiece a darse cuenta nuevamente, yo en realidad vivo acá por una razón re importante. Vivir en una isla es súper complejo, es mucho más tensionante que vivir en el continente, y esas habilidades, esos conocimientos siempre los estamos invisibilizando. Desde el punto de vista de reorganizar la actividad productiva y los servicios, el comercio, evidentemente que las islas ponen un obstáculo porque la comunicación de por medio están los canales, está la necesidad de ir a la ciudad más cercana a procurarse ciertos bienes que la isla no produce. En ese sentido es que cómo reaglutinamos una dinámica interna a la isla de Chiloé y a sus islas más pequeñas, para poder autosustentarse, para poder sobrevivir, para poder reinsertarse en una actividad virtuosa de futuro, porque hasta ahora veo que las dificultades son mayores producto de cómo quedó el movimiento social después de esta catástrofe económica. Algo que es muy bonito en la historia del siglo XX, aparte del XIX, pero sobre todo la historia del siglo XX de las islas, es que nos dimos cuenta que las islas pequeñas, por ejemplo, eran incapaces de criar vacunos, pero en la cordillera sí podían criar vacunos. En las islas pequeñas podían criar ovejas, pero no hacían en la cordillera. Y lo que generaban ellos era, en ciertos periodos del año, un intercambio súper intenso. Entonces, al final, más que la isla resuelva sus propios problemas, lo que había ahí era una red de interacciones súper eficiente. Lo que yo no tenía me lo satisfacía la otra isla, y así yo también compartía. Esa red se rompió hace muy poco cuando viene sobre todo el tema de subvenciones, cuando se hacen las islas muy dependientes de los municipios y la política asistencialista, pero todavía es recuperable, porque las islas están ahí, detalles tan nimios como, por ejemplo, uno siempre dice que para las islas hay que navegar, la embarcación se construye en un astillero. Y hoy en día prácticamente todos los astilleros de lanchas chilotas, con motor, sin motor, como sea, son ilegales. Entonces, hay una necesidad de tener embarcaciones que nos conecten con las islas, pero no hay ningún astillero que sea legal. O sea, son gente que en cualquier minuto puede llegar carabinero, sabes que tiene que sacar esto porque además es feo. Los municipios dicen, este astillero afea mi playa, cuando un astillero es algo que ha desaparecido en buena parte del mundo. Entonces, nuevamente tiene que ver con que nadie hace caso de los recursos que hay ahí, sino que siempre los ve como problemas. Y cuando lo ves como problema y las leyes respaldan eso, definitivamente no hay otra, hay que irse nomás, ya no, es ilegal todo lo que uno haga en ese lugar. La gente de las islas no tiene título de propiedad, no tiene acceso a la estructura de oportunidades, ¿no es cierto? Siempre depende un poco de la voluntad de la autoridad para poder justificar su existencia. Ahí esa es la actividad en tierra de la isla, pero aquí estamos en una situación que estamos en un mar que está saturado
que hay una disminución de las especies, tanto de peces como de mariscos, de moluscos, y que la sobrevivencia se daba en torno a ir al mar a sacar esos productos, esas especies. Hoy día es necesario que eso retome, se repueble, se descanse el mar, se reproduzcan nuevamente las especies, porque están agotadas, ¿no? Digamos, tanto la pesca industrial como la industria del salmón han hecho un impacto sobre el mar que hoy día requiere de una recuperación urgente, en la cual todos estos pequeños habitantes de las islas están un poco imposibilitados de ellos a poner la respuesta. Tienen un poco que esperar que esto ocurra y que mejore, digamos, un poco lo que los circunda. Algo práctico, por ejemplo, y que se ha tratado de hacer hartas veces, es que existe muy poco monitoreo en lugares alejados. O sea, es una necesidad importante, pero ¿por qué no una caleta de pescadores monitorear su propia bahía? O sea, en este minuto, por ejemplo, hay lugares que siguen con la franja de marea roja, pero es porque no se ha podido monitorear, porque no da abasto el monitoreo. Pero si una caleta tuviera un control, o una serie de caletas, por ejemplo, controlando su costo y monitoreando profesionalmente eso, perfectamente podrían convivir con marea roja, con episodios de marea roja, lapsus de descanso, ¿no es cierto?, y un comercio donde el problema básicamente con el tema de la pesca artesanal es que lo que se saca se vende a un precio nimio, que se transforma además en harina y en aceite, la mayor cantidad ni siquiera va para ferias, en lugar de sacarle valor agregado a ese marisco cuando se puede vender. Ese modelo, digamos, de extracción de productos del mar, de extracción primaria de productos agrícolas, de venderlos para ser exportados, evidentemente que le agrega poco valor y le agrega poco reconocimiento al trabajo. ¿Cómo haríamos para que hubiera un encadenamiento productivo de mucho mayor elaboración, de mucho mayor complejidad, y que de esa manera tuviéramos productos locales y tuviéramos un mayor reconocimiento del trabajo incorporado en esos productos de mayor elaboración? ¿Cómo haríamos este tránsito de un modelo primario exportador a un modelo de autosubsistencia, un recentraje del desarrollo hacia las islas, hacia las actividades propias que ellos necesitan resolver, hacia servicios y productos que ellos requieren para su subsistencia? Claro, muchas veces se han traído modelos externos de realidades parecidas, pero que no funcionan acá. Yo creo que algo que no se ha hecho hasta ahora es justamente un poco lo que estamos haciendo nosotros y otros actores, que es ver, bueno, cómo se resolvía aquí, cuál es la pertinencia de las prácticas, procedimientos históricos que se enfrentaron a crisis catastróficas. Muchas veces la gente tuvo que reaccionar, y esa forma de reaccionar es la que podría enriquecer una política pública, por ejemplo, que cambie esta situación. Hoy en día las políticas públicas se generan en un gabinete y se instalan. No importa si es aquí Arica o Magallanes, da lo mismo. Pero no es el ejercicio inverso. A mí, por ejemplo, me parece muy, muy potente e importante la ley Lafkenche, que plantea un uso no necesariamente comercial del entorno marino, sino que plantea algo mucho más global, ¿no es cierto?, donde hay otros ámbitos de bienestar involucrados. Y esa ley paradójicamente nació desde la comunidad y se transformó en una ley, algo insólito para Chile. Yo creo que tiene que ver con empezar a remirar esas prácticas consuetudinarias, ¿no es cierto?, y transformarlas de nuevo en una normativa, en lugar de que siempre las normativas sean pensadas para aplicar sin haber trabajado con la gente. Digamos, lo que significa revalorizar a los habitantes históricos de los pueblos originarios que eran ribereños del mar, evidentemente que es un tema que está pendiente por el Estado chileno, pero yo creo que hay un tema que sobrepasa mucho más allá, porque esos pueblos originarios eran menores en número hace décadas atrás, y hoy día la cantidad de personas, de comunidades que hay que abastecer es mucho mayor. Por lo tanto, se trata de encontrar un encadenamiento productivo, virtuoso, con creación de valor, con creación de empleo, con calificación, de tal manera de que sea autosustentable la isla de Chiloé, sea autosustentable la región, y se produzca efectivamente una descentralización en la cual la actividad económica y social se reintegre
en su espacio territorial y no sea simplemente sacar productos primarios y mandarlos y venderlos al mejor precio que nos puedan ofrecer en el exterior. Por ejemplo, hay algo que se me había olvidado y ocurre mucho cuando uno lo escucha en la calle. Una productora pequeñita que quiere vender un alimento sano se encuentra con una cantidad de trabas que son impresionantes y uno dice, aquí no hay la menor posibilidad de que esta señora pueda vender su producto. O sea, no hay forma de que sortee servicios de salud. Uno comprende lo que busca todo esto, pero finalmente no hay posibilidad alguna de que la señora empiece a alimentar a otros. ¿Qué es la gracia? Ahí se da cuenta una persona de las limitadas condiciones que tiene para hacer su actividad, de lo aislada que está, de lo insuficientes que son las herramientas. Bien, ¿Puedo agregar algo una última observación con respecto a eso de la alimentación? Hoy en día, por ejemplo, en la televisión hay mucha preocupación sobre la calidad de los productos que se venden cerca de las escuelas, en Santiago, en supermercados. Pero, por ejemplo, ¿por qué no pensar que estos productores marinos abasteciesen a escuelas regionales? Eso es un tema de salud alimentaria, o agricultores de acá abasteciendo las escuelas, una calidad de alimento increíble, pero el foco es puesto, ¿no? Es como que está siempre todo tan centralizado que miramos lo que ocurre en Santiago, cuando aquí podríamos resolver problemas súper potentes, pero para eso necesitamos la ayuda de... Necesariamente es necesario descentralizar administrativa, política y económicamente el país para que los que estén más cerca de las situaciones ofrezcan posibilidades reales y soluciones pertinentes. Hemos estado conversando con Ricardo Álvarez de la Fundación para la Superación de la Pobreza sobre los temas de sustentabilidad económica, social y política. Hemos conversado con él, hemos compartido temas de la marea roja, de la crisis de la industria salmonera, y te agradecemos por haber participado junto con nosotros en este programa conversando en la región de los lagos. Muchas gracias, Jorge, y a todos. Bien, con ustedes será hasta nuestra próxima sesión la próxima semana. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en las cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado